Hola, mi nombre es Jorge Tábara y hoy les voy a hablar sobre notación científica. Los objetivos de este tema es definir la notación científica, determinar las cifras significativas de un número escrito en notación científica, especificar entre qué medidas está la medición de una magnitud escrita en notación científica y escribir números de notación científica desarrollada u ordinaria y viceversa. El contenido conceptual a desarrollar es la potenciación. Para expresar una cantidad física, a veces existe la necesidad de aclarar con qué exactitud se midió. Para lograr esta exactitud es que vamos a utilizar la notación científica, que está escrita de esta forma como A por 10 elevado a la n, donde A siempre tiene que ser un valor que sea mayor o igual que 1 y menor que 10. Y n siempre va a ser un número entero, ya sea positivo o negativo. Vamos a hacer un ejemplo para entender mejor este concepto. En este caso nos dicen que Juan midió el peso de una piedra y la aguja le indicó un punto cerca a 14 kilogramos 400 gramos. Como podemos observar, es un caso de estas pesas que son de aguja que es un poco difícil ver, no tienen una precisión tan grande y entonces puede ser que esta piedra pesara un poco más de 14 kilogramos 350 gramos o menos de 14 kilogramos 450 gramos. O sea, estamos jugando con un rango que tenemos ahí, que sería el peso de esta pesa que está comprendido entre estos dos pesos. Entonces, si Juan representa el peso de la piedra con 14 kilogramos 400 gramos, no se sabe con qué exactitud lo midió. Y esto pudo haber sido así, por ejemplo. Pudo haber sido que la piedra pese entre 14 kilogramos 350 gramos y 14 kilogramos 450 gramos. Estamos viendo que hay un rango de 100 gramos entre esos dos pesos. O podría haber sido que pesó entre 14 kilogramos 395 gramos y 14 kilogramos 405 gramos. Vemos que estas segundas cantidades es exactamente lo mismo si decimos que la piedra pesó esto, pero hay una gran diferencia entre estas dos. Entre estas yo tengo un rango de 100 gramos, mientras que en esta segunda tengo un rango de 10 gramos. O sea, es una medición más exacta, aunque el valor sea el mismo, pero sabemos que este segundo se hizo con mayor precisión. Puede ser debido a una pesa que se haya utilizado o algo así. Entonces, ¿de qué manera podría Juan expresar el peso con una escala de exactitud? Siguiendo con el mismo ejemplo, pues la forma en que Juan lo escribiría sería como 14.4 kilogramos. Estaría utilizando un número decimal. Pero ¿qué pasa si Juan quiere representar el peso con la unidad de medida en gramos? O sea, ya no usar los kilogramos. Entonces lo que hacemos es una simple conversión. Tenemos que son 14 kilogramos 400 gramos. Los 14 kilogramos pues son 14.000 gramos. Sería al final un total de 14.400 gramos. En este caso vemos que es una cantidad grande y aquí es donde muchas veces se utiliza lo que es la notación científica. Lo podemos escribir de esta forma como 1.44 por 10.000 gramos. Y esto lo simplificamos a esta forma como 1.44 por 10 a la 4. En este caso podemos ver que este exponente corresponde al número de unidades que se ha desplazado el punto decimal. Si el punto decimal lo tuviéramos aquí, lo hemos desplazado 1, 2, 3, 4 veces. Y como se hizo a la izquierda, en este caso va a ser positivo. Y de esta forma, si nosotros expresamos cualquier cantidad de esta forma, lo estaríamos expresando en notación científica porque vemos que tiene la forma como A por 10 elevado a la n. Vamos a desarrollar un segundo ejemplo. En este caso vamos a hacer una comparación de dos casos. Nosotros medimos una distancia entre dos puntos y estamos seguros que la distancia es no menor a 99 metros, 95 centímetros. Estamos hablando que son 5 centímetros para llegar a los 100 metros. Y nos dice que es mayor que
100 metros, 5 centímetros, y entonces la distancia nosotros la representamos como esta forma, ya escribiéndolo en notación científica. Vemos que la distancia es 100 metros, como se ve aquí, pero puede ser 5 centímetros menor o 5 centímetros mayor. O sea, 5 centímetros en una distancia de 100 metros, pues es muy poco significativa. Pero puede estar este caso, que estemos seguros de que la distancia es no menor a 99 metros, 50 centímetros. Aquí estamos ya hablando de una cantidad mayor, aquí ya no son 5 centímetros, sino son 50 centímetros menos, y que la cantidad es no mayor que 100 metros, 50 centímetros. Entonces vemos como aquí tenemos un rango mayor, o sea, siempre es la misma distancia, pero tenemos menor exactitud. Y lo escribiríamos de esta forma como 1.000 por 10 al cuadrado. Vemos que estas son exactamente iguales, o sea, son 1 por 10 al cuadrado y 1 por 10 al cuadrado. Pero podemos ver que en este caso hemos dejado más cifras que en este. Estas cifras son las que nos van a indicar la exactitud. Voy a usar estos mismos valores que habíamos desarrollado en este ejemplo para explicar este concepto. Decimos que un número está en notación científica si tiene esta forma. Estos tienen esta forma. Tenemos que A es un valor que es mayor o igual que 1, que está multiplicado por 10 elevado a un número entero. Los dos tienen la misma forma. Aparentemente sería el mismo valor. Donde A es, como dije anteriormente, un número mayor o igual a 1 y menor que 10. ¿Qué pasa? A las cifras que nos aparecen en esta expresión del número A, que sería en este caso sería 1.000, a esto es lo que nosotros vamos a llamar cifras significativas. Para el primer caso tenemos 4, si podemos ver 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, este número tiene 4 cifras significativas y podemos ver en este segundo caso, que es el mismo número aparentemente, pero solamente tiene 3 cifras significativas. ¿Qué nos van a indicar estas cifras significativas? Eso nos va a dar el valor real de los números expresados en notación científica. Para determinar entre qué valores está la verdadera medición, se suma o se resta 0.5 para una cifra significativa, 0.05 para 2, 0.005 para 3 y así sucesivamente según la cantidad de cifras significativas que tengamos. Para entenderlo mejor vamos a ver un pequeño ejemplo. Nos dan una cantidad que es 1.04 por 10 a la 5 kilómetros. Es una distancia bastante grande, por eso la expresan de esta forma. ¿Qué pasa? Lo primero que vamos a ver es cuántas cifras significativas tenemos. Podemos observar que el valor de A tiene 3 cifras significativas. Para este caso, lo que haríamos sería sumarle 0.005. Entonces lo hacemos de esta forma. Sumar o restar. Tenemos 1.04 más o menos 0.005 por 10 a la 5. Vamos a tener dos soluciones. Cuando lo sumamos, nos va a quedar como 1.045, lo multiplicamos por 100.000 y nos da una distancia o una medida de 104.500 kilómetros. Y en el otro caso, lo que haríamos sería restarle esta cantidad y nos queda 1.035, lo que nos da una distancia de 103.500 kilómetros. Por eso tenemos esta cantidad, pero para saber la precisión nos está diciendo que está entre estos dos valores. De esta forma nosotros podemos conocer el valor real de las notaciones científicas. Y por último vamos a hacer unos pequeños ejercicios de conversiones. Cuando tenemos algunos casos, números muy grandes o números muy pequeños es cuando utilizamos notación científica. Tenemos este número de 5 cifras y lo vamos a pasar a notación científica. Lo que hacemos es que este número de 5 cifras lo dividimos entre el número con el exponente y lo multiplicamos. De esta forma nos queda este valor como 5.3671 por 10 a la 4. Vemos que seguimos manteniendo las 5 cifras significativas
Y la forma de encontrar este valor o de hacerlo más rápidamente es simplemente desplazando el punto decimal. Podemos ver que en este caso, para escribirlo de esta forma y dejar que este número, lo que estamos buscando es que este número sea un número mayor o igual a 1 y menor que 10. Entonces 5.3671 es mayor o igual a 1 y menor que 10. Para poder llegar aquí, lo que hicimos fue desplazar este punto decimal que inicialmente está aquí 1, 2, 3 y 4 veces para llegar al 5.3. Entonces lo escribimos como 5.3671 por 10 a la 4. Ahora tenemos un valor muy pequeño, podría ser el peso de alguna cosa demasiado pequeña, y en este caso hacemos lo contrario, desplazamos este punto hacia la derecha, 1, 2, 3 y 4, llegamos aquí y ya lo podemos escribir como 3.4 por 10, y en este caso como el punto lo hemos movido hacia la derecha, nos daría un valor negativo y lo ponemos por 10 a la menos 4. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si vemos que un número es mayor que 1, el exponente de la potencia de base 10 siempre va a ser positivo. Como en este caso es un número mayor a 1, el exponente va a ser positivo. Y en el caso de que sea menor que 1, el número como este, 0.00034, es menor que 1, entonces el exponente en este caso va a ser negativo. Y por último vamos a ver dos casos contrarios. En este caso lo que vamos a hacer es convertir de notación científica a números ordinarios. Tenemos este valor que es 4.3 por 10 a la 4 y tenemos el mismo valor 4.3 pero esta vez por 10 a la menos 4. Vamos a ver cómo estos dos exponentes, según lo que expliqué anteriormente, nos van a dar resultados diferentes. En este caso es positivo. 4.3 por 10.000 nos da igual a 43.000. Un valor mayor que 1, siempre el exponente va a ser positivo. Y en el segundo caso, 4.3 por 10 sería 1 sobre 10 a la 4, porque este es negativo y lo convertimos según las propiedades de los exponentes. Nos quedaría 4.3 entre 10.000, nos da un valor de 0.00043. Vemos que es menor que 1, por lo tanto el exponente es negativo. Con esto hemos finalizado por hoy. Hemos definido lo que es la notación científica, hemos aprendido a determinar las cifras significativas de un número escrito en notación científica, especificar entre qué medidas está la medición de una magnitud escrita en notación científica y cómo escribir números de notación científica a una notación desarrollada u ordinaria y viceversa. Muchísimas gracias.